Bienvenido a una edición más de Diálogo Franco. Le tenemos preparado un excelente programa, una entrevista de lujo, es una bomba. Vamos a platicar con Anabel Hernández para que nos comente, nos platique sobre un artículo que escribió en el que señala que el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presuntamente está involucrado en la recepción de dinero de parte de Luis Cárdenas Palomino, un ex policía federal acusado junto con Genaro García Luna de delitos de narcotráfico. Pero Luis Cárdenas Palomino al parecer le entregaba dinero, portafolios, obsequios, regalos a Gertz Manero, además de que Gertz Manero tiene en la cárcel a su cuñada porque la acusa de negligencia y haber permitido que su hermano falleciera, hermano que dicen era el que prestaba el nombre a Gertz Manero de unos recursos del orden de 150 millones de pesos que tienen una cuenta secreta. Esto nos lo va a platicar Anabel Hernández, de modo que el programa promete. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y porque lo sé y me atrevo es que le hago la atenta invitación para que permanezca con nosotros los próximos 60 minutos de programa. La Verdad TV presenta Diálogo Franco. Porque no basta comentar la noticia. Hay que informar y formar opinión, analizando los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer en un Diálogo Franco. Con el periodista Rodolfo Franco, porque él sabe y se atreve. Bien, ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra la prestigiada periodista, escritora, investigadora especializada en temas de narcotráfico, delitos cometidos por los políticos, y me da mucho gusto recibirla nuevamente en enlace telefónico. Anabel Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Anabel, leí una columna que escribiste que me llamó muchísimo la atención, como todas las que escribes, muy interesantes. En esta ocasión señalas que el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues tiene por ahí una cuenta secreta que surgió derivado del fallecimiento de su hermano de nombre Federico, y pues es toda una novela, Anabel. Pues una novela de terror, estimado Rodolfo. Como tú sabes, desde que comenzó la gestión de Alejandro Gertz Manero, yo he estado investigando una serie de hechos pues preocupantes que han sucedido ahí dentro de la fiscalía, como por ejemplo que el fiscal haya metido así porque sí a mucha gente del equipo corrupto de Genaro García Luna en áreas muy importantes. Ya lo hemos platicado en otros programas. Así es. También he investigado pues cómo se da toda esta impunidad, ¿no? Cómo realmente la fiscalía no genera pues ningún resultado. Hemos visto, por ejemplo, esta situación casi ofensiva de burla a la sociedad mexicana, de cómo un hombre como el Emilio Lozoya, que es acusado de hechos tan graves, de desfalcos tan graves contra la nación, está libre, tranquilamente, caminando pues feliz de la vida, ¿no? Y tenemos a otro delincuente de cuello blanco, el propietario de Altos Hornos de México, que también luego de ser extraditado de España, entra a la cárcel, está ahí unas cuantas horas y después sale en un cinismo total saludando a los periodistas a bordo de un vehículo de un costo millonario, ¿no? Lo que nos habla de la impunidad. Y la pregunta es, ¿por qué es esta impunidad? ¿Esta impunidad es de gratis? ¿Esta impunidad es porque el señor fiscal es muy tonto y no sabe cómo investigar? ¿Porque su equipo es estúpido e incompetente? No. Poco a poco he ido descubriendo las respuestas a toda esta ineficiencia. Y esta ineficiencia, todo indica, no es fortuita. Esta ineficiencia, va acompañada pues de regalos, de portafolios, de llamadas prácticamente de extorsión, o de negociaciones poco ortodoxas, podría decirlo si queremos ser muy precisos en el término, en donde el propio fiscal, violando la ley, lejos de los ojos del Ministerio Público, lejos de los ojos y de la rendición de cuentas ante la ciudadanía, hace negociaciones por debajo de la mesa. Y esta cuenta bancaria
que los familiares de Gertz Manero le encuentran por casualidad a través de unos estados de cuenta que encuentran en la casa de su hermano Federico cuando éste muere. Pues lo que detectan es que hay una cuenta bancaria que no se sabe quién es el nombre, al nombre de quién está, viene solo un número de cuenta, y esta cuenta bancaria está abierta en Panamá con casi 8 millones de dólares. El problema es que a la par que esta familia política, porque estamos hablando de que esta cuenta bancaria, con estos documentos los encuentra quien era la pareja, la mujer, la compañera durante 50 años de vida de su hermano Federico. Cuando ellos encuentran estos documentos es cuando Gertz Manero empieza una guerra frontal contra su familia y utiliza pues todas sus influencias cuando él era, antes de que él fuera fiscal, cuando era todavía rector de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, y después, como no tiene éxito en su persecución contra esta familia, intuyo yo, para silenciarla, ya cuando es fiscal, pues ahí se le echa todo el peso de la ley contra esta familia, los acusan de un falso homicidio, etcétera, etcétera, y bueno, estamos hablando de que a la par de esta cuenta bancaria que ha causado la persecución del fiscal contra sus parientes, yo me he encontrado con testigos directos que han visto cosas terribles relacionadas con el fiscal, no solo en el pasado, sino en el presente. ¿Qué cosas, Anabel, es lo que has encontrado? Bueno, cuando el fiscal era diputado federal, estamos hablando en los tiempos del sexenio de Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino, este hombre que hoy está en la cárcel en México, por cierto, muy protegido, por cierto, pasándosela muy bien, y ahorita voy a explicar al auditorio por qué. Sí. Acusado, recordemos, de narcotráfico en Estados Unidos, acusado de haber recibido sobornos, de haber trabajado para el cártel de Sinaloa. Bueno, este hombre, Luis Cárdenas Palomino, cuando él estaba en todo el auge de su poder, brazo derecho de Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón, le mandaba portafolios y relojes costosísimos que eran traídos desde Nueva York en valijas, sí, y se las llevaba como dádivas, pues como sobornos, se puede entender así, a las oficinas de Gertz Manero cuando él era diputado, y se las entregaban en las oficinas de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, porque él era diputado y rector de esta universidad privada al mismo tiempo. Cuando uno piensa, ¿eran regalos de Navidad? ¿Eran regalos de buena amistad? ¿Era porque le caía bien? No. Cuando uno ve que ahora que Gertz Manero es fiscal y nombra a toda esta gente corrupta de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, cuando uno ve hoy que Luis Cárdenas Palomino está en la cárcel, sí, pero toda su riqueza, todo su dinero está tranquilamente intocable. Él tiene más de 12 propiedades valuadas en más de 100 millones de pesos que yo le descubrí hace no muchas semanas, y pese a toda la información de que esas propiedades fueron compradas con dinero inexplicable, que fueron compradas cuando él estaba trabajando para el cártel Sinaloa, la Fiscalía General de la República no hace nada para confiscarlas ni para asegurarlas. Entonces, Luis Cárdenas Palomino, aunque está en prisión, sigue disfrutando él, y sus mujeres y sus hijos de esos bienes, y con eso está pagando los millonarios sueldos de los abogados, que seguramente en muy poco tiempo los sacarán de prisión. Sí, señalas en tu columna, Anabel Hernández, denominada Contracorriente, señalas a un caso que llama mucho la atención. De por sí ya el hecho de Gertz Manero, de haber recibido regalos, obsequios, y haber metido a la cárcel a su cuñada o a la exconcubina de su hermano Federico, comentas que gracias a la relación estrecha de amistad entre Gertz Manero y Luis Cárdenas Palomino, siendo ya titular de la Fiscalía General de la República, Gertz Manero recibió a Cárdenas Palomino y le pidió que le entregara 3 posiciones en la Fiscalía. Y hablas de áreas muy importantes: la coordinación de métodos de investigación, la titularidad de la Policía Federal Ministerial
y la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol a 3 recomendados de Luis Cárdenas. Es correcto, Rodolfo. Yo tuve acceso, pude hablar con el testigo directo que presenció la entrega de los relojes y de los portafolios, que pensamos que no están llenos de palomitas los portafolios. Imagino que los portafolios iban cosas importantes. Claro. Iban los relojes y los portafolios. Bueno, cuando yo le pregunté al testigo ocular, estoy hablando de una persona que vio directamente los hechos, a quien yo he entrevistado varias veces, y estos hechos te puedo decir que ya son parte de un expediente criminal en Estados Unidos. Bueno, cuando yo le pregunto a la persona, ¿y por qué eran estos relojes? ¿Por qué eran los portafolios? Y esta persona me respondió, esos portafolios y esos relojes no solo eran para Gertz Manero, eran también para otros políticos, diputados, senadores, eran para magistrados. Y yo le pregunté a la persona que directamente vio los hechos, ¿y por qué Cárdenas Palomino le dio este portafolio y estos regalos, estas dádivas, estas prebendas a Gertz Manero? Y la persona me respondió, bueno, cuando Palomino hacía estos regalos, ¿era para pagar favores que le habían hecho o para pagar favores que él esperaba que le fueran a hacer en el futuro? Futuros. Y es ahí cuando, sí. cuando tú estás diciendo, cuando yo escribo en mi columna, de que cuando entra Gertz Manero, va el pollo, va Cárdenas Palomino a tocar su puerta y a pedirle un favor. Evidentemente, después de todos los relojes y portafolios que Gertz Manero había recibido, pues no podía decir que no. Y eso que ya Luis Cárdenas Palomino, como sabemos, ya estaba apestado, por llamarlo de alguna manera. Ya todo el mundo sabía el montaje contra Florence Cassé. Ya todo el mundo sabía, al menos a través de mis libros, de la carta que me envió la Barbie, ¿te acuerdas que publico? Sí. Donde se afirma categóricamente que Cárdenas Palomino trabajaba para el cártel de Sinaloa. Aún así, Gertz Manero, ya como fiscal, lo recibe con la alfombra roja, se sienta con él y pues le da los cargos que él quería. Pues claro, si ya le habían llenado durante un largo periodo de relojes y portafolios, no imagino que tenía la opción de decir que no. Lo había comprado. Entonces, la teoría de la recepción de esos obsequios apuntan a comprar protección futura. Pues sí, y no sabemos en ese momento, en eso estoy, no sé si también en ese momento Gertz Manero como diputado hacía o cabildeaba cosas importantes para García Luna y para Luis Cárdenas Palomino. Recordemos quién es Gertz Manero. Gertz Manero es un hombre que es del viejo sistema. Es un hombre que trabajó en el sexenio de Miguel de la Madrid. Es un hombre que en aquella época era el responsable de la lucha contra el narcotráfico. Cuando sabemos que en aquellas épocas, y está documentado en mi libro Los Señores del Narco, toda la lucha contra el narcotráfico en aquella época, todas estas áreas estaban involucradas con los propios narcos. Uh-huh. Sí. Yo acabo de ir a California a escuchar una serie de testimonios, de testigos directos, que trabajaban con Don Neto, con Rafael Caro Quintero y con Miguel Ángel Félix Gallardo, que cuando espero termine de digerir y de analizar la información, lo publique, la gente se va a quedar pasmada. Del modo tan cínico en que allí en Guadalajara se reunían generales, gobernadores que después fueron fiscales, gente de Carlos Salinas de Gortari, el propio presidente Miguel de la Madrid y López Portillo con los narcos. Estamos hablando que Gertz Manero trabajó para ellos, pues podemos sacar una conclusión muy cercana a los hechos. Sí, esto es grave, Anabel, porque la bandera que se nos ofreció, que se nos prometió en este sexenio era justamente el combate a la corrupción. Gertz Manero fue propuesto por el presidente de la República. Como lo señalas, es un hombre del pasado, es un hombre que tiene historia, pero una historia que también tiene algunos claroscuros, y que finalmente lo que narrativa que hace Anabel Hernández finalmente a donde nos lleva es a concluir que todo cambió para quedar igual, que las cosas no han cambiado, que esos grandes señores poderosos de diferentes cárteles
del narcotráfico como empresariales o políticos, siguen teniendo los beneficios de una fiscalía. Eso es lo que pudiéramos, digamos, concluir en este momento. Rodolfo, y no solo eso, si vemos las cosas en un mayor conjunto, porque creo que como periodistas tenemos esa obligación de verlo en un contexto mayor, si además de la presencia de Alejandro Gertz Manero, que se supone el presidente lo nominó voluntariamente, no sabemos, hasta el momento Andrés Manuel no ha dicho, alguien me obligó, me pusieron una pistola en la cabeza, no, él lo nominó porque quería nominarlo. Pero paralelo a Gertz Manero, también mete a su gabinete a un hombre igual o más oscuro, que es Manuel Bartlett Díaz. Sí. Manuel Bartlett Díaz, que iba a fiestas con los narcos. Los testimonios que traigo de California son más que contundentes. La capacidad de los testigos, de los testimonios que recabé, del detalle, de las horas, del contexto, de los lugares donde se llevan a cabo las reuniones, pues nos habla de una verdad realmente pues muy, muy concreta, de hechos muy palpables, que son reales. Y cuando se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador puso a Bartlett en su gabinete como secretario de Energía? ¿Por qué lo ha defendido ya capa y espada durante estos 3 primeros años de gobierno, pese a los escándalos de corrupción que se han envuelto la familia de Bartlett y el Bartlett mismo? Pues ahí es donde uno se pregunta, si está Gertz Manero haciendo lo que hace, y tenía el perfil que tenía, e hizo lo que hizo en el sexenio de Calderón, recibiendo estos portafolios y relojes. Y tenemos, por otro lado, a Bartlett Díaz ahí donde está, con todo el pasado que él tiene, concreto y directo, de conexiones con el cártel de Guadalajara. Uno se pregunta, pues entonces el presidente, ¿dónde está? ¿Dónde está parado? Y junto con el presidente, ¿dónde estamos parados como país? Pues hay que recordar la solicitud de liberación y de extradición o de devolución del general Salvador Cienfuegos, que en Estados Unidos fue señalado de presuntos actos de corrupción y aquí pues fue purificado y limpiado y no pasó nada. Salvador Cienfuegos, que forma parte de ese mismo grupo. No olvidemos que uno de los principales defensores de Salvador Cienfuegos, además del presidente de la República, fue justamente el fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Quién exoneró a Cienfuegos? La fiscalía. Fue Gertz Manero. Así es. Pues no tenemos más de lo mismo, Anabel. Qué lamentable es que por más que tratamos de que nuestras autoridades, nuestros políticos, nuestros funcionarios, nuestros mandatarios depuren, limpien, oxigenen este ambiente tan enrarecido, tan corrupto o tan presuntamente corrompido, finalmente las cosas siguen estando igual. Nosotros estaremos muy al pendiente de tus publicaciones, Anabel, porque cada que escribes simbras a México. Afortunadamente no son los sismos como los que generan tragedias de muertes, pero sí tragedias políticas, porque gracias a tus investigaciones hay personas hoy en día en la cárcel. Y no lo digo con gusto, sino lo digo en un acto de justicia. Y yo estaré muy al pendiente, nosotros estaremos muy pendientes de lo que sigas publicando, Anabel Hernández, sin dejar de reconocerte tu calidad periodística de investigación, pero sobre todo la valentía y máxime siendo una mujer. No, te agradezco mucho, Rodolfo. Y bueno, yo pienso que si bien estamos tristemente en las mismas circunstancias que el pasado, o al menos circunstancias muy similares, cambian algunos nombres de personajes, pero el sistema corrupto sigue siendo el mismo. Al menos yo sí creo y confío que esta información sirva a la gente pues para tomar conciencia, ya que cada quien con esta información haga o juzgue o piense lo que quiera pensar y juzgar. Lo que no se vale es que luego la gente diga, no sabía. Por eso es importante publicar la información hoy, ahora, que estos hombres están ahí. Ya cuando termina el sexenio, publicar de Gertz Manero, ¿de qué sirve? Ya pasó. Claro. Es importante hacerlo en el momento, obligarlos a hacer una rendición de cuentas. Y así. Lo que yo pueda adelantarte, sí, Rodolfo, sí, es que el fiscal Gertz Manero es una bomba de tiempo andante, ambulante. Gertz Manero es una bomba de tiempo. Me dará
Una bomba de tiempo andante. El tiempo me dará la razón. El tiempo me dará la razón. Ya lo verás. Contundente el título de cómo vamos a cabecear la nota. Gers Manero es una bomba de tiempo andante. Es correcto. Y explotará. Anabel Hernández, muchas gracias por tomarnos la llamada. Te mandamos un abrazo. Al contrario, Rodolfo, un abrazo a ti y al auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Anabel Hernández. Bien, si podemos hacer una recapitulación de lo comentado, de lo narrado por la periodista, escritora e investigadora Anabel Hernández, lo que podemos agregar es, uno, que efectivamente resulta grave, preocupante, que en un sexenio en donde se nos ofreció un cambio total, una depuración, un combate a la corrupción, presuntamente las cosas siguen siendo igual. Llama la atención el que el señor Gers Manero haya recibido obsequios, regalos de parte de Luis Cárdenas Palomino, hoy indiciado, ex policía federal. Más preocupante que haya nombrado a 3 personas, de acuerdo a la publicación que hace Anabel Hernández, solicitó Luis Cárdenas Palomino a Gers Manero designar puestos a 3 de sus cercanos y, algo muy grave, dice va a suceder y denomina lo siguiente: Gers Manero es una bomba de tiempo andante. Y está por revelar algunos datos más, incluido un pasado oscuro vinculado a la delincuencia organizada de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, rescatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, purificado y transformado en un hombre bueno de la 4T. Fuertes las declaraciones, como siempre, de Anabel Hernández. Esperemos que no tenga ninguna repercusión, pero sobre todo, que se logre llegar al fondo del asunto, que quienes son culpables finalmente reciban su merecido, que se depuren las fiscalías, que se depure todo lo que hasta este momento sigue estando igual. Fuertes las declaraciones de Anabel Hernández. Hemos abordado los diferentes ángulos de la noticia que a usted le interesa conocer para que forme opinión. Lo esperamos en otra edición de Diálogo Franco con el periodista Rodolfo Franco, porque él sabe y se atreve.